El descanso del chambeador y el despertar de Tensi parte y el último respiro. El reloj marcaba las 7:43 de la noche cuando Adrián González cruzó el umbral de su departamento. Sus botas de trabajo, cubiertas de polvo de concreto y manchas de grasa industrial, dejaron un rastro pesado sobre el piso de madera que el dueño anterior había instalado y que ahora lucía astillado y desgastado. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el espacio vacío, un estudio de un solo ambiente en la periferia de la ciudad, donde el ruido de la avenida principal se filtraba a través de ventanas mal selladas y el olor a diésel de los camiones de carga se colaba hasta en los sueños. Adrián soltó su mochila, una pieza de lona negra deshilachada en las costuras, con cremalleras que ya no cerraban del todo, junto a la puerta de entrada. El golpe sordo de la caída fue seguido por el tintineo de las llaves que dejó caer en el pequeño plato de cerámica que su madre le había regalado cuando consiguió su primer trabajo formal. La cerámica tenía un pequeño astillazo en el borde, igual que todo lo demás en su vida. «Híjole», murmuró, la palabra saliendo como una exhalación más que como un pensamiento articulado. Sus manos, cubiertas de callos y pequeñas cicatrices de incontables jornadas en la construcción, se llevaron a la nuca mientras estiraba el cuello hacia atrás. El crujido de vértebras que se acomodaban fue un sonido tan familiar como el del despertador a las 4:30 de la mañana. 32 años, pensó mientras cerraba los ojos. 32 años y el cuerpo de un hombre de 60. La semana que acababa de terminar había sido particularmente brutal. 80 horas. Había contado cada una de ellas como quien lleva la cuenta de los días de condena. El proyecto era el nuevo centro comercial en el distrito financiero, una mole de acero y vidrio que se elevaba hacia el cielo como un monumento al consumo desenfrenado que él nunca podría permitirse. El contratista general había prometido bonos por tiempo extra, y Adrián, como siempre, había levantado la mano sin dudar. 5 días extra a la semana, repasó mentalmente mientras se quitaba la camiseta de trabajo, el logotipo de la compañía tan descolorido que apenas se distinguía. Todo un mes. 80 horas semanales. Había hecho los cálculos una y otra vez mientras cargaba varillas de acero bajo el sol implacable de la tarde, mientras su sudor se mezclaba con el polvo de concreto formando una pasta gris que se secaba en sus brazos, mientras sus pulmones se llenaban de olor a soldadura y caucho quemado. 80 horas semanales. Un logro, pensó con una mueca que intentó ser sonrisa. En la obra le decían el chambeador de la más alta calidad, un apodo que llevaba con orgullo porque significaba que era confiable, que cuando las cosas se ponían difíciles, Adrián González estaba allí. El agua de la ducha estuvo tibia, como siempre, el calentador apenas daba para 5 minutos de agua caliente antes de rendirse, pero él se quedó bajo el chorro el tiempo suficiente para sentir que la capa de suciedad y cansancio se desprendía de su piel. Observó sus manos mientras las enjabonaba, las líneas de las palmas profundas como surcos en un campo seco. Su madre solía leerle la mano cuando era niño, le decía que tenía las líneas de un hombre destinado a grandes cosas. Grandes cosas, pensó con ironía mientras se secaba con una toalla que ya había perdido su textura suave años atrás. Se puso unos pantalones de sudor gastados y una camiseta de algodón tan vieja que el cuello estaba flojo y deformado. El refrigerador, cuando lo abrió, le devolvió el eco de la soledad. 2 latas de cerveza, medio paquete de tortillas que empezaban a endurecerse, un trozo de queso manchego envuelto en plástico de burbujas y 3 huevos. Cocinó los huevos con las tortillas, un pobre intento de sincronizada que supo a todos los otros cientos de cenas que había comido solo frente al televisor. El departamento era pequeño, pero lo que le faltaba en espacio lo compensaba en intimidad con su soledad. Las paredes estaban desnudas excepto por un calendario de una ferretería local que mostraba la imagen de un camión de carga con una modelo irrelevante sonriendo junto al guardafango, y un póster de Cowboy Bebop que había comprado en su primera convención de anime, cuando tenía 19 años y todavía creía que la vida era algo que sucedía para uno, no a través de uno. El póster estaba descolorido por el sol que entraba por la ventana cada tarde, las esquinas enrolladas, pero Adrián nunca había pensado en cambiarlo. Se dejó caer en el sofá, un mueble de segunda mano que había comprado en una venta de garaje, cuyo interior de esponja se había hundido hasta formar la silueta perfecta de su cuerpo después de tantas noches de uso, y alcanzó el control remoto. La pantalla del televisor, de 32 pulgadas y con un píxel muerto en la esquina inferior derecha que él ya había aprendido a ignorar, cobró vida con el menú de la plataforma de streaming. Jujutsu Kaisen. Temporada 2. Arco de Shibuya.
Adrián había estado siguiendo el anime desde su estreno, y como muchos, había caído en el agujero del manga después de que terminara la primera temporada. Había leído los capítulos en su teléfono durante los descansos de la obra, sosteniendo el dispositivo con manos temblorosas por la fatiga, mientras sus compañeros fumaban o dormitaban contra las paredes de concreto. Había discutido teorías con los pocos amigos que compartían su interés, aunque la mayoría de sus compañeros de trabajo preferían el fútbol o las telenovelas. Vamos, Rojo, murmuró mientras seleccionaba el episodio donde lo habían dejado. Sácate de esa prisión. El episodio comenzó con la imagen de Gojo Satoru, el hechicero más fuerte, atrapado dentro del reino de la prisión. Adrián había leído ese arco, sabía lo que venía, pero verlo animado, con la banda sonora y las voces de los actores, era diferente. Las escenas de destrucción en Shibuya se desplegaron ante sus ojos. La gente muriendo, Sukuna tomando control del cuerpo de Yuji, el caos desatado. Cuando la pantalla mostró a Gojo finalmente liberado, Adrián sintió un nudo en el pecho. No era solo la emoción de la escena, aunque ciertamente contribuía, sino la acumulación de meses, años de cansancio que parecían presionar desde dentro de su pecho hacia afuera. Pégale, susurró cuando Gojo se enfrentó a Sukuna, que ahora ocupaba el cuerpo de Megumi Fushiguro, con la técnica de las 10 sombras desplegándose como una pesadilla hecha realidad. Pero sus ojos comenzaron a cerrarse. La lucha entre Gojo y Sukuna se volvió borrosa, los movimientos fluidos de la animación se convirtieron en manchas de color y sombra. Adrián parpadeó, forzando sus párpados a mantenerse abiertos, pero la fatiga era un peso demasiado grande. Recordó haber leído en alguna parte que la privación crónica de sueño podía tener efectos comparables a la intoxicación por alcohol, y ciertamente se sentía ebrio ahora, ebrio de agotamiento. Dejó el control remoto sobre su muslo y se recostó en el sofá, la cabeza encontrando el cojín hundido con la precisión de la costumbre. El televisor siguió sonando, las voces de los personajes convirtiéndose en un murmullo de fondo mientras la oscuridad comenzaba a bordear su campo de visión. Mañana veo el resto, pensó, o quizás no lo pensó sino que el pensamiento surgió de algún lugar automático, como un mecanismo de defensa contra la idea de que estaba demasiado cansado incluso para hacer lo que disfrutaba. Duermo todo el sábado, todo el domingo, y el lunes también si hace falta. Termino de ver el arco. Cerró los ojos. Y sintió algo que nunca había sentido antes. No era como dormirse, ese proceso gradual en el que la conciencia se desliza por las pendientes del sueño como un bote que se aleja lentamente de la orilla. Esto fue diferente. Fue como si alguien hubiera cortado las amarras de repente, como si el suelo bajo sus pies, bajo su ser, hubiera desaparecido en un instante. Se sintió liviano. Liviano como no se había sentido nunca en su vida adulta. La pesadez de sus extremidades, esa constante tirantez en sus hombros y espalda baja que había aceptado como el precio de su supervivencia, desapareció como si nunca hubiera existido. El dolor en sus rodillas, las manos callosas, la cicatriz en su ceja izquierda de aquella vez que una varilla le rebotó, todo se fue en un suspiro. Plácido. La palabra le vino a la mente mientras flotaba en una sensación de calidez que no tenía fuente física. Plácido como el sueño profundo después de un día de playa cuando era niño, como las tardes de domingo en casa de su abuela, como el primer sorbo de café en una mañana sin prisa. No sintió cuando su alma dejó su cuerpo. No sintió el momento exacto en que la conexión entre su conciencia y el cuerpo que había habitado durante 32 años se rompió, no más dolorosa que soltar un objeto que ya pesaba demasiado en las manos. Sus compañeros de obra lo encontrarían al tercer día, cuando no respondió a los mensajes ni a las llamadas, y la dueña del departamento, una señora de 60 años que vivía en el piso de abajo, abrió la puerta con el juego de llaves de emergencia. Lo encontrarían en el sofá, el televisor aún encendido con la pantalla de pausa del streaming mostrando el rostro de Gojo Satoru en un gesto de determinación, el control remoto todavía en su mano, sus ojos cerrados con una expresión que los paramédicos describirían más tarde como pacífica. Demasiado tarde, dirían. Paro cardíaco, probablemente. La acumulación de años de trabajo físico intenso, mala alimentación, y la fatiga crónica que había estado ignorando como quien ignora el sonido de un motor que falla porque no tiene dinero para el mecánico. El chambeador de la más alta calidad finalmente había tenido el descanso que tanto había querido. Parte segundo. El despertar en un nuevo mundo. La primera sensación que registró su conciencia, su nueva conciencia, fue la luz.
No la luz agresiva de los reflectores de la obra ni la luz mortecina del televisor en una habitación oscura, sino una luz suave, dorada, que se filtraba a través de algo que debía ser una cortina de tela ligera. Esa luz acarició sus párpados cerrados con la gentileza de una madre que despierta a su hijo sin prisa, con la certeza de que el día puede esperar. La segunda sensación fue el olvido. No de quién había sido, eso permanecía intacto de alguna manera, como un archivo en un disco duro que sobrevive al cambio de computadora, sino de cómo había llegado aquí. Intentó abrir los ojos, pero el esfuerzo fue demasiado grande. Sus párpados parecían pesados, no con la pesadez de la fatiga sino con la pesadez de la novedad, como si sus músculos oculares estuvieran aprendiendo a funcionar por primera vez. Escuchó voces, pero eran distantes, como el eco de una conversación en la habitación de al lado cuando uno está sumergido en el sueño. No podía distinguir palabras, solo el ritmo, la entonación, la cadencia del lenguaje. Japonés, registró su mente en algún nivel, aunque la sorpresa de esa constatación se perdió en la niebla de su estado semiconsciente. Japonés, repitió su pensamiento, pero la palabra flotó como un globo soltado de una mano infantil, alejándose sin que pudiera alcanzarla. La tercera sensación fue el tacto. Algo, una mano. Pensó con vaguedad, tocó su mejilla. La piel que sintió sobre su piel era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la mano áspera de un compañero de trabajo ni la mano arrugada de su madre envejeciendo. Era suave, pequeña, y sin embargo tenía una textura que sugería años de trabajo, como el tacto de alguien que ha usado sus manos toda la vida pero nunca ha permitido que el uso las endurezca del todo. Hermoso, dijo una voz, femenina, cerca de su oído. La voz vibraba con algo que podría haber sido admiración o podría haber sido evaluación, era difícil distinguir. Verdaderamente angelical. La mano se retiró y él. ¿Seguía siendo él? Se sumergió nuevamente en la oscuridad. Cuando finalmente logró abrir los ojos, lo que vio lo dejó paralizado. No era el techo agrietado de su departamento, con la mancha de humedad en la esquina que se parecía al mapa de Sudamérica. Era un techo de madera, con vigas oscuras y bien cuidadas, y entre las vigas, una superficie blanca y lisa que reflejaba la luz de la mañana con un brillo cálido. A su derecha, una ventana con marco de madera dejaba ver un cielo despejado, azul en su tono más puro, sin rastro de la contaminación que tenía de gris el cielo de la ciudad. Quiso incorporarse y no pudo. No porque sus músculos estuvieran cansados, había olvidado por completo lo que era tener músculos cansados, y la ausencia de esa memoria le produjo un vértigo extraño, sino porque su cuerpo no respondía a sus órdenes de la manera que esperaba. Era como intentar manejar un vehículo con controles en lugares diferentes, como si alguien hubiera reorganizado la disposición de sus extremidades mientras dormía. Miró sus manos. O más bien, miró lo que debían ser sus manos. Dos pequeños puños de piel suave, casi translúcida en las muñecas, con dedos diminutos y uñas perfectamente formadas, pero del tamaño de la uña del meñique de su vida anterior. Las manos de un bebé. Las manos de un infante. El pánico debería haberlo invadido. La lógica dictaba que un adulto atrapado en el cuerpo de un niño debería experimentar un terror existencial que paralizara su capacidad de razonamiento. Pero lo que sintió fue, extrañamente, una calma profunda. Esto es real, pensó, y el pensamiento no fue una pregunta sino una constatación. Esto está pasando. No estoy soñando. Su mente, acostumbrada a procesar información bajo presión después de años de resolver problemas en la obra, cómo levantar una viga de 500 kilos con 3 hombres, cómo recalcular ángulos cuando las medidas no coincidían, cómo calmar a un capataz furioso por un retraso, comenzó a trabajar con una claridad sorprendente. Me morí, pensó con la misma naturalidad con la que habría pensado se acabó la jornada. Mi cuerpo no aguantó. Y ahora, estoy aquí. En Japón. En el cuerpo de un bebé. Una risa intentó escapar de su garganta, pero lo que salió fue un gorgoteo infantil, un sonido tan ajeno a su identidad que por un momento volvió a sentirse desorientado. La risa que había contenido era la risa de un hombre que había trabajado 80 horas semanales por un sueldo que apenas le alcanzaba para sobrevivir, que había muerto solo en un sofá viendo anime, y que ahora estaba, renacido, reencarnado. Si esto es un isekai, pensó con humor negro, al menos podrían haberme dado un poder de rotura. O una habilidad para invocar una REM. Pero no, me mandaron como bebé. Los primeros años fueron una nebulosa de sensaciones más que de recuerdos.
Su conciencia, esa parte de él que seguía siendo Adrián González, el obrero mexicano que había muerto de agotamiento, permaneció latente, como un sistema operativo ejecutándose en segundo plano mientras un nuevo hardware se desarrollaba a su alrededor. Aprendió que su nuevo nombre era Tensi. La palabra resonaba en su mente con una claridad que ninguna otra palabra tenía durante esos primeros meses. Ángel en japonés, un nombre que las cuidadoras del orfanato le habían dado por su aspecto. Y su aspecto, según pudo deducir de los fragmentos de conversaciones que captaba mientras lo alimentaban, lo bañaban, lo arrullaban para dormir, era algo fuera de lo común. Nunca había visto un bebé tan hermoso, decía una de las cuidadoras, una mujer joven con gafas y una voz que siempre olía a perfume barato. Parece sacado de un cuadro. Es el cabello, respondía otra, de voz más grave, que siempre lo sostenía con manos temblorosas. Tan negro y brillante. ¿Y esos ojos, has visto sus ojos? Tan grandes, tan oscuros. Parece que está pensando en cosas profundas. Tensi no recordaba haber pensado en nada profundo durante esos primeros meses, pero entendía lo que veían. Su nueva apariencia era radicalmente diferente de la que había tenido como Adrián, un hombre de complexión robusta, cara ancha, piel tostada por el sol, facciones toscas y funcionales. Ahora era pequeño, delicado, con rasgos que las cuidadoras describían como angelicales y que él, en los raros momentos en que podía ver su reflejo en una superficie pulida, reconocía como los de un niño destinado a ser hermoso. Eso, al menos, era una ventaja. La belleza en un orfanato significaba atención, significaba que las cuidadoras se esforzaban un poco más, significaba que los visitantes se detenían un momento más frente a su cuna. En el mundo de las instituciones, pensaba con la frialdad práctica que había aprendido en la obra, la apariencia era capital, y él tenía mucho. El desarrollo de su cuerpo siguió un curso que parecía normal para los estándares humanos. Gatear a los 7 meses, pararse con apoyo al año, dar sus primeros pasos inestables a los 13 meses. Pero ¿dónde los otros niños del orfanato, una pequeña población fluctuante de infantes que llegaban y se iban con la imprevisibilidad de las estaciones, aprendían lentamente? Tensi observaba, procesaba, y ejecutaba con una eficiencia que no tenía nada de infantil. Su primer recuerdo nítido como Tensi, el primer momento en que sintió que su conciencia estaba completamente despierta, completamente presente, sin la niebla de la infancia amortiguando la realidad, ocurrió alrededor de los 18 meses. Estaba sentado en una estera de juego, rodeado de otros niños que balbuceaban y golpeaban juguetes de madera contra el suelo, cuando una sombra cayó sobre él. Levantó la vista y vio a una mujer mayor, quizás de unos 60 años, que lo observaba con una intensidad que no encajaba con la visita habitual de un posible adoptante. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño bajo y elegante. Vestía un kimono de color azul oscuro con un diseño de grullas en vuelo, y a pesar de que sus manos mostraban los signos inevitables de la edad, manchas, venas prominentes, nudillos ligeramente hinchados, había en su postura algo que hablaba de una disciplina física mantenida durante décadas. Dijo la mujer, y su voz era firme, segura, el tipo de voz que espera ser obedecida. Muéstrenme a este niño. La cuidadora principal, una mujer de unos 40 años llamada Tanaka-san, que siempre trataba a Tensi con una gentileza que bordeaba la reverencia, se apresuró a levantarlo y presentarlo. Tensi sintió sus brazos tensarse con algo que no era miedo pero se le parecía. La mujer mayor lo tomó de las manos de Tanaka-san sin pedir permiso, con la naturalidad de quien toma lo que le pertenece. Lo sostuvo frente a sí, a la altura de sus ojos, y lo examinó con la misma atención que un tasador examinaría una obra de arte. Oscuro, murmuró, más para sí misma que para nadie más. Tan oscuro. Como el fondo del mar. Sus dedos, fríos y firmes, tocaron su mejilla, luego su frente, luego bajaron a sus pequeños hombros como si estuvieran midiendo algo que no era físico. Pero la superficie es clara, continuó. Clara como el agua en la superficie. El mal no ha tocado esto todavía. Tensi la miró fijamente, sus ojos grises. Sí, sus ojos ahora eran grises, había aprendido eso al ver su reflejo en la cuchara de metal que una cuidadora usaba para alimentarlo, encontrando los de ella sin parpadear. No tenía miedo, no realmente. Había visto demasiado en su vida anterior como para temer a una anciana con kimono elegante. Pero había algo en su mirada que lo inquietaba, como si ella pudiera ver más allá de su nueva apariencia. Quédate aquí un año más, dijo la mujer, y aunque hablaba con Tanaka-san, sus ojos no se apartaron de Tensi. Que se desarrolle, que crezca. Luego vendré por él.
y sin otra palabra, lo devolvió a los brazos de la cuidadora y se fue, el kimono haciendo un suave shu, shu, shu contra el piso de madera mientras caminaba hacia la puerta. Tanaka-san lo sostuvo contra su pecho, y Tenshi sintió que su corazón latía más rápido de lo normal. «Esa señora», murmuró la cuidadora, y su voz temblaba ligeramente. «Es de una familia importante. Muy importante». Tenshi no supo qué pensar de ese encuentro, pero lo archivó en su memoria con la etiqueta de pendiente de investigación. Por ahora, era un niño de año y medio. Tenía tiempo. Parte tercero. Los ojos que ven cumplió 4 años en un día gris de otoño, cuando las hojas del pequeño jardín del orfanato se habían vuelto anaranjadas y el aire tenía ese filo fresco que precede al invierno. Las cuidadoras le organizaron una pequeña celebración con pastel de fresa comprado en la panadería de la esquina, y Tenshi, que había aprendido a navegar su nueva vida con la paciencia estratégica de quien ha tenido que esperar toda una vida para las cosas buenas, aceptó los regalos y las canciones con una sonrisa que sabía que debía parecer infantil. No fue hasta esa noche, cuando todo el orfanato dormía, que ocurrió lo que cambiaría su comprensión de esta nueva realidad. Había ido al baño, una de las ventajas de tener la mente de un adulto era que había logrado el control de esfínteres mucho antes que los otros niños, y regresaba por el pasillo oscuro cuando vio algo que no debería estar allí. En la esquina del pasillo, donde la luz de la luna no alcanzaba, había una forma. Una forma que se movía. Tenshi se detuvo, sus pequeños pies descalzos sobre el piso frío de madera, y observó. Su primer instinto fue pensar que era algún otro niño levantado en la noche, o quizás una de las cuidadoras haciendo una ronda. Pero la forma no tenía la silueta correcta para un humano. Era alargada, estrecha, con una especie de contorno ondulante que no correspondía a ninguna figura anatómica conocida. Y mientras él la observaba, la forma se movió, deslizándose por el pasillo con una fluidez que no era caminar ni arrastrarse, sino algo intermedio, como el movimiento de una columna de humo en el aire quieto. Tenshi parpadeó. La forma siguió allí. Parpadeó otra vez, frotándose los ojos con sus pequeños puños. La forma no solo seguía allí, sino que ahora había otra, más pequeña, que se desprendía de la primera como una burbuja de un líquido espeso. ¿Qué? El pensamiento se cortó cuando la forma más pequeña se movió hacia él. No rápido, no agresivamente, sino con la curiosidad lenta de un animal que se acerca a algo desconocido. Tenshi sintió que su corazón, el pequeño corazón de 4 años, que aún no estaba completamente desarrollado, comenzaba a latir más rápido. Pero no corrió. En su vida anterior, había aprendido que correr era casi siempre la peor opción. En la obra, cuando algo caía, cuando una estructura cedía, cuando el peligro aparecía sin avisar, correr era lo que hacían los novatos. Los veteranos se mantenían firmes, evaluaban, actuaban con precisión. Adrián González había sido un veterano. Tenshi se mantuvo firme. La forma se detuvo a medio metro de él, y en la penumbra del pasillo, sus contornos comenzaron a definirse. No era una forma sólida, sino más bien una acumulación de algo que se parecía a sombra condensada, pero dentro de esa sombra había destellos de algo que podrían ser ojos o podrían ser grietas, era difícil decirlo. Lo miró. Tenshi sintió esa mirada, si era que podía llamarse mirada, como una presión leve en su frente, justo entre los ojos. No era dolorosa, pero era inconfundible. Aquello lo estaba observando con la misma curiosidad con que él lo observaba. Luego, después de un momento que pudo haber sido un segundo o una eternidad, la forma se retiró. Se deslizó hacia atrás, hacia la otra forma en la esquina, y ambas se fusionaron en una sola masa oscura que luego se disolvió como tinta en agua, desvaneciéndose en la nada. Tenshi se quedó donde estaba, respirando con regularidad, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo que controlaba conscientemente para no hiperventilar. Mal, pensó, y la palabra llegó acompañada de un reconocimiento que era a la vez aterrador y esclarecedor. Eso era una maldición. Vi una maldición. Había visto suficientes episodios de Jujutsu Kaisen, había leído suficientes capítulos del manga, como para saber lo que acababa de presenciar. Las maldiciones eran reales en este mundo. La energía negativa generada por las emociones humanas se condensaba en criaturas que los no hechiceros no podían ver. Pero él las veía. Entonces soy un hechicero, pensó, y la idea lo golpeó con la fuerza de una viga de acero cayendo desde el 5º piso. O al menos, tengo la capacidad de verlas. Eso significa que tengo energía maldita. Eso significaba que el mundo en el que había renacido no era solo Japón, sino el Japón de Jujutsu Kaisen.
El mundo donde los hechiceros combatían maldiciones, donde Sukuna esperaba en las sombras, donde Geto había caído, donde Gojo era el más fuerte, donde Shibuya se convertiría en un baño de sangre. Donde Nobara Kujisaki, una de las protagonistas, moriría a manos de Maito. Espera, su mente se detuvo en ese nombre. Kujisaki. La anciana del kimono, dijo que vendría por mí. Dijo que era de una familia importante. ¿Kujisaki? La conexión se formó en su mente con la claridad de un circuito eléctrico completado. Esa anciana era la abuela de Nobara. La abuela Kujisaki. La que la entrenó desde pequeña, la que le enseñó todo lo que sabe antes de que fuera a Tokio. Tensi volvió a su habitación, se metió en su pequeña cama, y pasó el resto de la noche mirando el techo, sus ojos grises fijos en la oscuridad mientras su mente procesaba las implicaciones de lo que había descubierto. No durmió en toda la noche. No por miedo, sino por la abrumadora cantidad de información que su cerebro estaba reorganizando, recontextualizando, reinterpretando. La capacidad de ver maldiciones se intensificó durante los meses siguientes. Al principio, eran solo formas borrosas en los bordes de su visión, sombras que se deslizaban en los pasillos durante la noche, siluetas que se agrupaban en las esquinas de las habitaciones vacías. Pero con el tiempo, sus ojos se acostumbraron, o quizás su energía maldita se desarrolló lo suficiente como para permitirle ver con más claridad. Lo que vio fue que el orfanato, y probablemente todo el pueblo, estaba infestado de maldiciones. Pero no eran las maldiciones poderosas que había visto en el anime, las que podían matar a decenas de personas y requerían la intervención de hechiceros de alto rango. Eran pequeñas, débiles, apenas más que acumulaciones de energía negativa con la vaguedad de una forma definida. Las había de todos los tipos. Algunas parecían insectos deformes, otras eran manchas que se movían por las paredes, algunas tenían una especie de estructura esquelética que las hacía parecer versiones grotescas de animales, y otras eran tan amorfas que apenas podía distinguirlas del fondo. Tensi las observaba con la atención meticulosa de quien ha pasado años aprendiendo a leer el lenguaje de las estructuras, a detectar las fallas antes de que se conviertan en derrumbes. Y lo que observó le dio una certeza tranquilizadora. Estas maldiciones no eran una amenaza para él. Eran débiles, tan débiles que apenas podían interactuar con el mundo físico. A veces, una de ellas lograba hacer que una bombilla parpadeara, o que una silla se moviera unos centímetros durante la noche, o que una puerta se cerrara de golpe cuando no había corriente de aire. Pero eso era todo. Eran como fantasmas de baja intensidad, más molestos que peligrosos. El pueblo tiene baja densidad de población, razonó. Pocas personas, menos emociones negativas concentradas. Las malditudes que se generan aquí son débiles, no tienen suficiente energía para crecer. Es como un estanque en lugar de un océano. Hay vida, pero nada que pueda devorar un barco. Esta comprensión le permitió, si no relajarse, al menos funcionar con normalidad. Las maldiciones estaban allí, pero no lo amenazaban. Podía verlas, podía observarlas, pero no necesitaba temerlas. O eso creyó hasta la noche de su 5º cumpleaños. Parte 4. La noche del despertar habían pasado casi 2 años desde su primer encuentro con las maldiciones, y Tensi había aprendido a convivir con su presencia. Las veía todos los días, en todas partes, pero se había vuelto tan rutinario como ver pájaros en los cables eléctricos o gatos callejeros en las esquinas. Las cuidadoras a veces lo encontraban mirando fijamente a una pared vacía o siguiendo con la vista algo que para ellas no existía, pero atribuían esos comportamientos a la naturaleza imaginativa de un niño de 5 años. Siempre está pensando en algo, decía Tanaka-san a las otras cuidadoras. Es un niño muy profundo. No como los otros. Tensi había desarrollado una rutina. Durante el día, jugaba con los otros niños, o más bien, fingía jugar mientras observaba el comportamiento de las maldiciones que pululaban alrededor del orfanato. Por las tardes, ayudaba con pequeñas tareas que las cuidadoras le permitían hacer, como recoger juguetes o doblar mantas. Por las noches, antes de dormir, se sentaba en su cama y repasaba mentalmente todo lo que recordaba de Jujutsu Kaisen, tratando de reconstruir la cronología de eventos, las técnicas, los personajes, las muertes. No era fácil. Había leído el manga mientras trabajaba, en pedazos de tiempo robados entre descansos, con la fatiga nublando su concentración. Muchos detalles se le escapaban, algunas partes de la trama eran borrosas. Pero lo esencial estaba allí. Sukuna, Rojo, el reino de la prisión, Shibuya, Maito, Kenjaku, el intercambio de escuelas, el arco de la noche de los 1000 demonios. Y Nobara.
Nobara Kujisaki, la futura hechicera que moriría en Shibuya, cuyo destino estaba escrito en las páginas del manga que había leído mientras su cuerpo se deterioraba en una obra de construcción al otro lado del mundo. Pero si estoy aquí, pensaba a veces, si ahora vivo en este mundo, entonces tal vez algunas cosas puedan cambiar. Era un pensamiento peligroso. Había visto suficientes historias de viajes en el tiempo y reencarnaciones para saber que cambiar el futuro podía tener consecuencias impredecibles. Pero también había trabajado demasiado tiempo en la obra, había visto demasiados capataces ignorar las normas de seguridad y demasiados compañeros salir lastimados como para aceptar pasivamente un destino escrito. Si tengo la oportunidad de cambiar algo, se prometió, lo haré. Pero primero tengo que sobrevivir. Tengo que hacerme fuerte. Tengo que entender qué tipo de hechicero soy, qué técnica tengo. La respuesta a esa última pregunta llegó en la noche de su 5º cumpleaños, de la manera más violenta que podía haber imaginado. Había sido un día normal. Las cuidadoras le habían cantado feliz cumpleaños, le habían dado un trozo extra de pastel en la cena, y algunos de los niños mayores le habían dibujado tarjetas con crayones. Se había acostado a su hora habitual, con Rupert, el oso de peluche que una visitante anónima había dejado en el orfanato hacía un año, con un moño rojo atado al cuello, apretado contra su pecho. Rupert. Había elegido ese nombre él mismo, una pequeña broma privada para sí mismo, un guiño a padre de familia que nadie más entendería. Era la única conexión que mantenía con su vida anterior, el único objeto que poseía que era suyo, elegido por él, no dado por las circunstancias. Se quedó dormido alrededor de las 10 de la noche, como siempre. Y despertó alrededor de las 12, con un dolor en la cabeza que superaba cualquier cosa que hubiera experimentado en sus 2 vidas. No era un dolor normal. No era el dolor sordo de un golpe, ni la punzada aguda de una migraña, ni la presión de la sinusitis. Era como si alguien hubiera abierto un grifo en su cerebro y toda el agua del mundo estuviera tratando de pasar por una tubería del tamaño de un cabello. Información. Era información lo que inundaba su cabeza, información en cantidades que su cerebro de 5 años, incluso con la mente de un adulto de 32 alojada en él, no estaba diseñado para procesar. Diagramas de flujo de energía que se desplegaban detrás de sus ojos cerrados como planos arquitectónicos vistos desde adentro. Símbolos que no reconocía pero cuyo significado entendía de manera instintiva, como si hubiera nacido sabiéndolos. Un mapa de conexiones dentro de su propio cuerpo, de caminos que se abrían y cerraban, de puertas que se desbloqueaban con llaves que nunca había sabido que tenía. Su técnica. Su técnica innata se estaba activando, y la información sobre cómo funcionaba se estaba descargando en su cerebro de la manera más brutal posible. Tensi apretó los dientes, sus pequeños dientes de leche que aún no habían empezado a caerse, y se obligó a no gritar. El dolor era agonizante, sí, pero gritar en medio de la noche despertaría a todo el orfanato, traería a las cuidadoras corriendo, generaría preguntas que no podría responder, atención que no quería. Era un adulto. Había soportado el dolor de una viga cayendo sobre su pie, había trabajado con una costilla fracturada durante una semana porque no podía permitirse perder el salario. ¿Podía soportar esto? No podía. Casi no podía. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin su permiso, rodando por sus mejillas mientras su pequeño cuerpo se sacudía en la cama, convulsiones involuntarias que trató de controlar con la respiración. Inhalaba profundamente, exhalaba lentamente, el mismo ritmo que usaba en la obra para mantener la calma cuando las cosas se ponían peligrosas. Inhalar. Exhalar. El dolor es solo información. El dolor es solo una señal. No soy el dolor. En algún momento, no supo cuándo, el diluvio comenzó a amainar. El torrente de información se redujo a un arroyo, luego a un goteo, luego a las esporádicas chispas de una tormenta que se aleja. El dolor en su cabeza se transformó en una pulsación sorda, un eco de la agonía anterior, y finalmente en una especie de entumecimiento que era casi como estar borracho. Yacía en la cama, empapado en sudor, su pijama pegado a su cuerpo pequeño, Rupert aún apretado contra su pecho con una mano que se había negado a soltarlo durante toda la experiencia. Jadeaba, su respiración entrecortada como la de un corredor después de un sprint, y cada jadeo le recordaba lo pequeño que eran sus pulmones ahora, lo frágil que era esta nueva forma. ¿Qué? Trató de formar el pensamiento, pero su mente era un revoltijo de imágenes y símbolos recién grabados. ¿Qué fue eso?
Cerró los ojos, ignorando el zumbido residual que vibraba en su cráneo, y se concentró en la información que ahora habitaba su cerebro como un inquilino recién llegado, que aún no ha desempacado las maletas. Su técnica innata. Se llamaba, no tenía un nombre, no uno que estuviera registrado en la información que había recibido. O tal vez sí lo tenía, pero era un nombre que no podía pronunciar todavía, un concepto que su cerebro infantil no podía articular. Lo que sí entendía, aunque fuera de manera incompleta, era su función. Su técnica trabajaba con el concepto de fronteras. Límites. Barreras. No en el sentido físico, no podía crear paredes de energía como algunos hechiceros, sino en el sentido conceptual. Podía manipular los límites que separaban una cosa de otra. El límite entre dos objetos, entre dos espacios, entre dos conceptos. Como una expansión de dominio, pero a escala reducida. Pensó vagamente. No, no era exactamente eso. Era más como, podía imponer la idea de una frontera donde no la había, o podía reforzar las fronteras existentes, o tal vez, la fatiga lo venció antes de que pudiera completar el pensamiento. Cayó en un sueño tan profundo que no soñó nada, o si soñó, no recordó nada al despertar. Cuando abrió los ojos, la luz de la mañana entraba por la ventana, y todo parecía normal. Demasiado normal. Las voces de los otros niños en el patio, el olor del desayuno flotando por el pasillo, el sonido de Tanaka-san llamando a todos a levantarse. Tensi se incorporó lentamente, esperando que el dolor regresara, pero su cabeza estaba clara. Más clara que nunca, de hecho. Era como si antes hubiera estado viendo el mundo a través de un vidrio ligeramente empañado, y alguien hubiera limpiado el vidrio durante la noche. Miró sus manos, las pequeñas manos de un niño de 5 años, y por un momento sintió la extraña dualidad de su existencia. La memoria de callos y cicatrices que ya no estaban, la conciencia de una vida que había terminado y otra que apenas comenzaba. Información del ritual innato, repasó mentalmente, tratando de organizar lo que había aprendido. Se descargó de forma agresiva. Violenta, incluso. Por eso el dolor. Mi cerebro de 5 años no estaba preparado para procesar tanta información de una vez. Pero sobrevivió. Su mentalidad de adulto, su capacidad para separar el dolor de la respuesta emocional, había sido lo único que le permitió pasar la noche sin gritar. Si hubiera sido un niño real, si no hubiera tenido esa capa adicional de madurez en su psique, probablemente habría muerto. O se habría vuelto loco. O algo igualmente catastrófico. Eso fue demasiado cerca, pensó, y el pensamiento vino acompañado de una determinación fría. Tengo que tener cuidado. Tengo que procesar esto con calma. No puedo forzar nada, no puedo apresurarme. Mi cuerpo es el de un niño de 5 años. Mi cerebro es el de un niño de 5 años, aunque tenga la conciencia de un adulto. Si vuelvo a forzar algo así, decidió que era algo que podía hacer pasar por alto, al menos por ahora. En lo que su cerebro se adaptaba al hecho de que la información de su técnica innata se había descargado en su cerebro de forma agresiva. En lo que aprendía a manejar lo que ahora sabía sin romperse. Pero por ahora, era un niño de 5 años que acababa de tener una pesadilla. Eso era todo lo que las cuidadoras necesitaban saber. Parte V. El pequeño centinela. La rutina del orfanato era implacable en su monotonía, y Tensi encontró consuelo en eso. Despertar, vestirse, desayunar con los otros niños, tiempo de juego en el patio, almuerzo, siesta, más tiempo de juego, cena, baño, dormir. Un ciclo que se repetía día tras día, con la única variación del clima y el estado de ánimo de las cuidadoras. Pero para Tensi, cada día era una oportunidad de observación. Desde que cumplió 5 años y su técnica se activó, su percepción de las maldiciones había cambiado. Ya no solo las veía. Ahora podía sentirlas de una manera más profunda. Era como si antes solo viera las manchas en una pared, y ahora pudiera sentir la humedad que las causaba, entender su origen, anticipar su comportamiento. Las maldiciones en el orfanato y sus alrededores seguían siendo débiles, pero ahora notaba matices que antes le habían pasado desapercibidos. Algunas eran más densas cerca de la habitación de los niños que habían sido abandonados recientemente, como si alimentaran de su tristeza. Otras se congregaban cerca de la cocina cuando las cuidadoras discutían sobre problemas de presupuesto. Una en particular, una forma alargada que se movía por los pasillos como una serpiente de sombra, siempre aparecía después de las visitas de posibles padres adoptivos que se iban sin elegir a nadie. Se alimentan de emociones negativas, confirmó. Cuanto más intensa la emoción, más grandes se vuelven. Por eso las de aquí son tan débiles.
La tristeza de los niños es constante pero no intensa, las preocupaciones de las cuidadoras son cotidianas pero no desesperadas. Pasaba horas en el patio de juegos, no jugando con los otros niños, aunque a veces fingía hacerlo para no llamar la atención, sino observando. Se sentaba en un banco de madera que las cuidadoras habían colocado bajo un árbol de sakura que ya había perdido sus flores, con Rupert apoyado en su regazo, y miraba. Los otros niños lo habían aceptado como un miembro peculiar de su pequeño mundo. Era el niño que no gritaba, el que no lloraba cuando se caía, el que a veces se quedaba mirando el vacío con sus grandes ojos grises, pero que nunca les hacía daño, que nunca les quitaba los juguetes, que a veces, cuando alguien se lastimaba, se acercaba y ponía una mano pequeña sobre la herida y decía algo que no siempre entendían pero que de alguna manera los hacía sentir mejor. Tensi es raro, decían algunos niños mayores, pero no con malicia, solo con la curiosidad de quien encuentra una piedra de forma extraña en el camino. Pero es lindo. Es como un angelito, decía Tanaka-san a las visitas, señalándolo donde estaba sentado bajo el árbol. No causa problemas, no molesta a nadie. Es un niño muy tranquilo. Tensi era un centinela. Un pequeño centinela de 5 años con un oso de peluche llamado Rupert, que pasaba sus días observando un mundo que nadie más podía ver, preparándose para un futuro que nadie más sabía que vendría. Y entonces ella llegó. Estaba en el patio, como siempre, sentado bajo el árbol de sakura con Rupert en su regazo. Los otros niños jugaban al otro lado del jardín, sus voces formando un coro alegre que contrastaba con el silencio en el que él se había envuelto. Era una tarde de principios de primavera, el aire aún tenía ese frescor que prometía que el calor tardaría en llegar, y el cielo era de ese azul pálido que precede al atardecer. No escuchó sus pasos. No escuchó la puerta del orfanato abrirse, ni las voces de las cuidadoras recibiendo a la visitante. Lo que lo alertó fue la reacción de las maldiciones. En un instante, todas las pequeñas criaturas que pululaban por el patio se retiraron. No huyeron, no había prisa en su movimiento, pero se alejaron, se deslizaron hacia las sombras, hacia los bordes del jardín, como si hubiera entrado algo que instintivamente sabían que debían evitar. Tensi levantó la vista. La mujer estaba a pocos metros de él, de pie en el sendero de grava que cruzaba el jardín, y su presencia era tan imponente que por un momento él olvidó respirar. No era joven. Su rostro mostraba las líneas que 50 y tantos años, quizás 60, habían grabado en su piel, pero esas líneas no hablaban de debilidad, sino de una fuerza que se había refinado con el tiempo. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño bajo y perfectamente ordenado. Vestía un kimono de color azul marino con un diseño de grullas que parecía moverse con el viento aunque el aire estaba en calma. Sus manos, visibles en las mangas del kimono, eran manos que habían trabajado, pero el trabajo las había hecho precisas, no toscas. Pero lo que capturó la atención de Tensi, lo que hizo que su corazón latiera más rápido y que su mano instintivamente apretara a Rupert contra su pecho, fueron sus ojos. Ojos que lo miraban con una intensidad que no pertenecía a las visitas habituales del orfanato. Ojos que lo estaban evaluando, midiendo, pesando. Los ojos de la mujer que había venido al orfanato cuando él tenía 1 año y medio, la que había dicho vendré por él. Ah, dijo la mujer, y su voz era exactamente como él la recordaba, firme, segura, sin el tono empalagoso que los adultos usaban para hablar con los niños. ¿Estás aquí? Tensi no se movió. No dijo nada. Solo la miró con sus ojos grises, tratando de leer en su rostro lo que ella ya había leído en el suyo. La mujer se arrodilló frente a él. El gesto era simple, pero en él había una elegancia que sugería que estaba acostumbrada a moverse de esa manera, a ponerse a la altura de los niños sin perder un ápice de su autoridad. Sus rodillas hicieron un crujido leve al doblarse, no era joven, después de todo, pero no mostró ninguna incomodidad. Sus dedos, arrugados por la edad pero precisos como los de un cirujano o un artista, se extendieron hacia su rostro. Tensi se mantuvo inmóvil mientras la mujer tocaba su mejilla, su barbilla, la línea de su mandíbula. Era un examen, no una caricia. Como cuando un artesano examina la madera antes de comenzar a tallar, buscando la veta, las imperfecciones, el potencial escondido. Tienes potencial, dijo la mujer, y sus dedos se retiraron, pero sus ojos no. Mucho potencial. No soy la única que lo ve. Las maldiciones también lo ven, ¿verdad? Por eso se alejan de ti. Tensi no respondió. No porque no quisiera, sino porque sentía que cualquier palabra que saliera de su boca en ese momento sería la palabra equivocada. La mujer sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos pero que no era falsa.
Era una sonrisa de confirmación, como si hubiera encontrado exactamente lo que esperaba encontrar. Dime, dijo, y su voz bajó a un volumen que solo él podía oír. Puedes verlas, ¿verdad? Las maldiciones. No era una pregunta. Era una afirmación disfrazada de pregunta, una prueba para ver si él mentiría. Tensi la miró fijamente. Había trabajado con capataces que usaban el mismo tono, hombres que ya sabían la respuesta antes de hacer la pregunta y que solo esperaban ver si tendrías la honestidad o la inteligencia para decir la verdad. Sí, dijo, y su voz de niño de 5 años sonó sorprendentemente firme en sus propios oídos. Las veo. La mujer sostuvo su mirada por un momento más, y luego sus dedos se movieron hacia la manga de su kimono. De su interior extrajo una pequeña jaula, no más grande que su puño cerrado, hecha de madera finamente trabajada y forrada por completo con tiras de papel selladas con kanjis que Tensi reconoció como símbolos de sellado, de contención, de límite. Límites, pensó, y la palabra resonó en su mente con un eco extraño. Pero lo que realmente importaba no era la jaula, sino lo que había dentro. Pequeñas criaturas, 2 o 3, se movían dentro del espacio confinado. Eran maldiciones, sin duda, pero a diferencia de las que había visto en el orfanato, estas tenían una forma más definida, más intencional. Una de ellas era particularmente llamativa. Un pequeño hombrecillo con alas blancas y una cabeza que tenía la forma de algo que Tensi reconoció con una mezcla de horror y absurda ironía. ¿Un hongo? Pensó, y luego, mientras la forma se hacía más clara, no. No es un hongo. Es un pene con alas. Tensi tuvo que usar toda su compostura, toda la disciplina que había desarrollado en 2 vidas, para no soltar una carcajada. La situación era demasiado seria, la mujer demasiado intimidante, y él estaba supuestamente a punto de ser reclutado en el mundo de los hechiceros, pero la maldición en su jaula parecía sacada de un sueño febril de un artista surrealista. Puedes verlas, dijo la mujer otra vez, pero esta vez no había duda en su voz, solo certeza. Bien. Guardó la jaula en su manga con el mismo movimiento fluido con que la había extraído, y se puso de pie. Su sombra cayó sobre Tensi, pero él no se sintió amenazado. Impresionado, sí. Observado, ciertamente. Pero no amenazado. Prepara tus cosas, dijo, y su voz había recuperado el tono firme de quien está acostumbrado a dar órdenes. Te llevarás solo lo necesario. El oso también. Tensi miró a Rupert, el peluche marrón con moño rojo que había sido su único lujo en este mundo, y luego miró a la mujer. ¿Quién es usted? Preguntó, aunque ya lo sabía. Pero necesitaba oírlo, necesitaba la confirmación. La mujer lo miró con una expresión que podría haber sido aprobación. Había algo en su forma de preguntar, en la calma con que lo hacía, que parecía complacerla. Miuri Kujisaki, dijo, y el nombre cayó entre ellos como una piedra en un estanque. Y desde ahora, te entrenaré para que seas un hechicero, querido. Parte 6. La casa de los Kujisaki. La casa de Miuri Kujisaki estaba en las afueras del pueblo, separada de las demás viviendas por un camino de tierra que serpenteaba entre campos de arroz y pequeños bosques de bambú. Era una construcción de 2 pisos, de estilo tradicional pero con ampliaciones modernas que hablaban de una familia que valoraba tanto la tradición como la funcionalidad. El tejado era de tejas negras, curvadas en los bordes como las alas de un pájaro en reposo. El jardín frontal estaba cuidadosamente mantenido, con piedras dispuestas en patrones que Tensi reconoció como algo más que decoración, había algo en su disposición que le recordaba los diagramas de flujo de energía que había visto durante la activación de su técnica. El patio trasero, que Miuri le mostró después de hacerlo entrar, era enorme. Un espacio abierto rodeado de árboles, con un dojo de entrenamiento en un extremo y un pequeño santuario en el otro. En el centro había un círculo de arena compacta, y en su superficie Tensi pudo ver marcas que no eran naturales, surcos que algún tipo de energía había dejado en la tierra. Este es el lugar donde entrena, pensó. Donde entrenó a Nobara. La mención de ese nombre en sus pensamientos hizo que su conciencia se agudizara. Nobara Kujisaki. La futura compañera de Yuji Itadori y Megumi Fushiguro. La hechicera que usaría un martillo y clavos como armas, que desafiaría a todo lo que consideraba injusto, que moriría en Shibuya a manos de Maito. Oh no, se corrigió. Ese futuro no tiene por qué ser fijo. No si estoy aquí. No si puedo hacer algo. Miuri lo guió a través de la casa, mostrándole las habitaciones principales. La cocina, con sus ollas de hierro colgando del techo y un horno de leña que parecía haber estado en uso por décadas.
La sala de estar, con tatami impecable y un tokonoma donde colgaba un pergamino con un solo kanji escrito con caligrafía enérgica. Fuerza. Y finalmente, las habitaciones del segundo piso. Esta será tu habitación, dijo Miuri, abriendo una puerta corrediza de madera con un gesto que ya era familiar en su economía de movimientos. Tensi miró el interior y sintió algo que no había sentido desde que despertó en este mundo. Una emoción genuina. La habitación era más grande que cualquier espacio que hubiera tenido en el orfanato, y ciertamente más grande que su departamento en su vida anterior. Tenía ventanas en dos paredes, una que daba al jardín frontal y otra al patio trasero, dejando entrar la luz de la tarde en ángulos generosos. El piso era de tatami nuevo, con ese olor a paja de arroz que siempre le había parecido reconfortante en los animes que veía. Había un armario empotrado, un escritorio bajo con una lámpara de papel, y en un rincón, una cama baja con edredón de color azul pálido. Sobre la cama, como si alguien lo hubiera puesto allí esa misma mañana, había un pequeño cojín redondo y una manta de lana. Puedes poner tus cosas aquí, dijo Miuri, señalando el armario. La ropa se puede conseguir mañana. Por ahora, usa lo que trajiste. Tensi miró la bolsa pequeña que contenía sus pertenencias. 3 mudas de ropa, un cepillo de dientes, un libro de cuentos que las cuidadoras le habían regalado el año anterior, y Rupert. Eso era todo lo que tenía en el mundo. Gracias, dijo, y la palabra salió con más sinceridad de la que había pretendido. Miuri lo miró con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias, pero no dijo nada. Asintió una vez, con un movimiento que podría haber sido un gesto de despedida o una indicación de que lo dejaba solo, y se giró para irse. Pero en el umbral se detuvo. Ten paciencia con ella, dijo, sin mirarlo. Es pequeña, pero tiene el carácter de su padre. Y el de su madre también. Eso significa que es, mucho. Tensi abrió la boca para preguntar a quién se refería, pero Miuri ya había cerrado la puerta detrás de ella con un suave deslizamiento de madera contra madera. La respuesta llegó unos minutos después, cuando Tensi estaba deshaciendo su bolsa y colocando sus pocas pertenencias en el armario. Escuchó pasos en el pasillo, pasos ligeros, rápidos, el golpeteo inconfundible de pies pequeños contra la madera, y luego la puerta se abrió de golpe, sin el decoro que Miuri había mostrado. Y allí estaba. Una niña de unos 3 años, quizás 4, con el cabello castaño cortado en un estilo que parecía haber sido hecho en casa con tijeras no muy afiladas y un espejo no muy cooperativo. Sus ojos eran grandes, de un marrón cálido que brillaba con una energía que parecía demasiado grande para su cuerpo pequeño. Vestía una camiseta rosa manchada de lo que parecía jugo de frutas y pantalones cortos, que le quedaban un poco grandes. Su nariz estaba ligeramente enrojecida, como si hubiera estado llorando o riendo demasiado fuerte recientemente, y cuando abrió la boca para hablar, Tensi pudo ver el espacio vacío donde le faltaba un diente. Era una huracán con forma de niña. Un pequeño torbellino de energía y curiosidad y esa cualidad indomable que más tarde la llevaría a desafiar a todo el mundo si era necesario. Y en ese momento, esa pequeña huracán estaba mirando a Tensi con la intensidad de un depredador que ha detectado una presa interesante. ¿Quién eres?, preguntó, y su voz era aguda, inquisitiva, sin la timidez que los adultos esperaban de los niños de su edad. Tensi, respondió, manteniendo su voz calmada. Tensi, repitió la niña, como si probara la palabra en su boca. ¿Qué es eso? Mi nombre. La niña frunció el ceño, como si esa respuesta no la satisficiera del todo, y entonces sus ojos se movieron hacia abajo, hacia la mano de Tensi. Hacia Rupert. El cambio fue instantáneo. La expresión de curiosidad se transformó en una de pura, radiante emoción. Sus ojos se abrieron aún más, Tensi no habría creído que fuera posible, y una sonrisa enorme se extendió por su rostro, mostrando el hueco del diente faltante con orgullo inconsciente. «Oso», gritó, y antes de que Tensi pudiera reaccionar, la niña se había lanzado hacia adelante con la velocidad y la determinación de un misil guiado. Sus pequeñas manos agarraron a Rupert con una fuerza que Tensi no esperaba de alguien tan pequeño, y en un movimiento que fue más arrebato que petición, el peluche abandonó sus manos. La niña apretó al oso contra su pecho, su rostro iluminado por una felicidad tan pura y deslumbrante que por un momento Tensi olvidó que acababan de quitarle su única posesión valiosa. «Oso», repitió, frotando su mejilla contra la tela desgastada de Rupert. «Es suave. Huele bien». Tensi la observó, sin moverse, mientras su mente procesaba la situación. Su primer instinto, el instinto de un adulto que ha protegido lo suyo durante años de escasez, fue el de recuperar lo que era suyo.
Pero algo lo detuvo. La niña no era maliciosa. No había sido un robo con intención de herir o tomar ventaja. Era solo una niña pequeña que había visto algo que quería y había actuado antes de que su cerebro infantil pudiera interponer el filtro de la cortesía. No había maldad en ella, solo impulso, solo el instinto puro de un niño que aún no ha aprendido las reglas del mundo. Y además, Tensi reconoció esa emoción. La había visto en otros niños del orfanato cuando recibían un juguete nuevo, cuando encontraban un objeto que les traía consuelo. Rupert era para él un recuerdo, una broma privada, un lazo con una vida que ya no existía. Pero para esta niña, era simplemente un oso de peluche que quería abrazar. Tensi estaba a punto de hablar cuando una voz cortó el aire con la precisión de un cuchillo. Nobara Kujisaki. La voz de Miuri, desde el pasillo, no sonaba enojada. No había levantado el tono, no había recurrido a los gritos que Tensi recordaba de las cuidadoras cuando los niños se portaban mal. Pero había en ella una firmeza que era más efectiva que cualquier grito, una autoridad que no necesitaba demostrarse con volumen. La niña, Nobara, porque solo podía ser ella, se congeló. Su abrazo a Rupert se aflojó ligeramente, y sus hombros se encogieron con ese gesto universal de un niño que acaba de ser descubierto haciendo algo que sabía que no debía hacer. Devuelve el peluche en este instante, dijo Miuri, y ahora estaba en el umbral de la puerta, sus brazos cruzados sobre su kimono, su expresión severa pero no cruel. Nobara se giró lentamente, con Rupert todavía en sus brazos pero sosteniéndolo con menos fuerza que antes. Sus ojos, que momentos antes habían brillado con una alegría deslumbrante, ahora estaban llenos de una mezcla de vergüenza y desafío, ya mostraba ese carácter que Miuri había mencionado, esa mezcla de querer hacer lo correcto y resistirse a la autoridad que no entendía. Pero abuela, protestó, y su voz tenía ese tono arrastrado que los niños usan cuando saben que están perdiendo la batalla pero no están listos para rendirse. Yo solo quería... Nobara, Miuri no levantó la voz, pero su tono bajó un grado en temperatura, volviéndose más frío, más cortante. Eso no te pertenece. No tomas lo que no es tuyo. Devuélvelo. El silencio se extendió entre ellas, tenso como una cuerda de guitarra demasiado estirada. Nobara apretó los labios, su pequeña boca formando una línea firme, que era un eco en miniatura de la expresión de su abuela. Por un momento, Tensi pensó que la niña se negaría, que su carácter orgulloso la llevaría a mantener su posición solo por el principio de no ceder. Pero entonces sus ojos se movieron hacia él, y algo en su mirada, quizás la calma con que él la observaba, quizás la ausencia de enojo en su rostro, hizo que su resistencia se desmoronara. Sus pasos fueron lentos mientras se acercaba a él, sus pies pequeños arrastrándose contra el tatami como si cada paso fuera una derrota. Extendió a Rupert hacia él con los brazos estirados, su cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, y cuando habló, su voz era más pequeña de lo que había sido antes. Lo siento, dijo, y las palabras salieron torpes, como si no estuviera acostumbrada a pronunciarlas, pero sinceras. Tensi tomó a Rupert de sus manos. El peluche estaba caliente por el abrazo de la niña, y por un momento sintió la tentación de guardarlo, de ponerlo en un lugar seguro donde esta pequeña huracán no pudiera alcanzarlo. Pero luego miró su rostro. Nobara estaba mirando a Rupert con una expresión que no era de resentimiento por haber sido forzada a devolverlo, sino de genuina añoranza. Sus ojos seguían al oso de peluche mientras cambiaba de manos, y sus dedos se retorcieron ligeramente, como si estuvieran vacíos sin él. Tensi suspiró. No era un suspiro de resignación, sino de reconocimiento. Había sido un niño, en su vida anterior, antes de que las responsabilidades lo endurecieran. Recordaba lo que era querer algo con todo el corazón, lo que era encontrar consuelo en un objeto simple, lo que era la alegría pura de un abrazo que no pedía nada a cambio. Y luego, sin pensarlo demasiado, hizo algo que sorprendió tanto a Nobara como a sí mismo. Sonrió. Era una sonrisa pequeña, apenas un leve curvamiento de sus labios, pero era genuina. En su vida anterior, Adrián González había sido un hombre de sonrisas escasas, reservadas para los momentos en que valía la pena. Pero aquí, ahora, frente a esta niña que sería una heroína trágica en un futuro que él podría cambiar, la sonrisa salió naturalmente. Este es Rupert, dijo, sosteniendo al oso frente a él. Es un amigo muy querido. Muy especial. Me ayuda a dormir cuando tengo miedo. Los ojos de Nobara se abrieron de par en par. La mención del miedo, de la vulnerabilidad, de algo que él también experimentaba, pareció construir un puente entre ellos que la reprimenda de su abuela no había podido romper. ¿Tienes miedo?
Preguntó, y su voz había perdido todo el tono de desafío, reemplazado por una curiosidad genuina, casi tierna. A veces, dijo Tensi. Por la noche, cuando todo está oscuro y no hay nadie despierto. Nobara asintió lentamente, como si entendiera perfectamente. Y probablemente lo hacía. A sus 3 años, ya debía haber experimentado sus propias noches de miedo, sus propios momentos de soledad en una casa grande con una abuela severa y sin padres a la vista. Pero, continuó Tensi, y ahora su voz tenía un tono más ligero, más juguetón, Rupert me ayuda. Cuando lo abrazo, el miedo se va. Nobara miró al oso con renovado interés, pero esta vez no había codicia en sus ojos, sino comprensión. Puedes tomarlo, dijo Tensi, extendiendo a Rupert hacia ella, siempre y cuando lo pidas primero. Y lo trates con cuidado. ¿De acuerdo? El silencio que siguió fue breve pero intenso. Nobara miró a Rupert, luego a Tensi, luego a su abuela, que observaba la escena desde el umbral con una expresión que Tensi no pudo descifrar completamente. Había sorpresa allí, y algo que podría haber sido aprobación, y tal vez, solo tal vez, un destello de algo más suave. ¿Puedo? Preguntó Nobara, y su voz era apenas un susurro. Tensi asintió. Nobara tomó a Rupert con manos que ahora eran cuidadosas, casi reverentes. Lo sostuvo contra su pecho con la misma suavidad con que una madre sostendría a su bebé, y sus ojos se cerraron por un momento mientras apretaba al oso contra ella. Es suave, murmuró. Huele a... ¿A qué huele? A hogar, dijo Tensi, y aunque la palabra era más poética que precisa, Nobara asintió como si entendiera perfectamente. Desde el umbral, Miuri Kujisaki observó en silencio. Su expresión, que había sido severa momentos antes, se había suavizado hasta algo que podría llamarse una sonrisa, aunque era una sonrisa contenida, guardada, como las que se permiten las personas que han aprendido que mostrar emoción es una forma de debilidad. Pero sus ojos, esos ojos que habían visto tanto en sus 60 años de vida como hechicera, brillaron con algo que no era debilidad en absoluto. Interesante, pensó, aunque no lo dijo en voz alta. Este niño, no es como los demás. No es solo el potencial que puedo ver en su energía. Es algo más. Una calma. Una paciencia. Como si ya hubiera vivido antes, como si ya supiera cosas que no debería saber. Observó cómo su nieta, la pequeña Nobara que había heredado el temperamento fogoso de su padre y la terquedad de su madre, caminaba hacia la habitación del niño con el oso de peluche apretado contra el pecho, sus pasos ahora más lentos, más deliberados. Observó cómo el niño, Tensi, el ángel, el huérfano de aspecto tan hermoso que parecía irreal, la seguía con sus ojos grises, su expresión serena pero atenta, como un centinela que protege algo valioso. Abuela, dijo Nobara, girándose hacia ella con Rupert todavía en sus brazos, ¿Tensi se va a quedar con nosotros? Miuri la miró, y por un momento, la severidad que era su armadura contra el mundo se desvaneció lo suficiente como para que se viera algo más humano debajo. Sí, dijo, y su voz era más suave de lo que había sido en todo el día. Tensi se va a quedar. Va a vivir con nosotros. Va a entrenar contigo. Los ojos de Nobara se iluminaron con una emoción que no necesitó palabras para expresarse. Miró a Tensi, luego a Rupert, luego nuevamente a Tensi, y su sonrisa, la sonrisa con el diente faltante, la sonrisa que aún no había aprendido a ocultar por orgullo o por estrategia, fue tan brillante que por un momento Tensi olvidó todo lo que sabía sobre el futuro. ¿Entrenar? Preguntó Nobara, su curiosidad despertada. ¿Entrenar para qué? Miuri se arrodilló frente a su nieta, un gesto que en ella era tan raro como una flor en el desierto, y puso una mano en su pequeño hombro. Para ser fuertes, dijo, y sus palabras tenían el peso de una promesa y una advertencia. Para proteger lo que importa. Nobara frunció el ceño, tratando de procesar esas palabras con su mente de 3 años, y luego miró a Rupert en sus brazos. ¿Cómo proteger a Rupert? Preguntó, y aunque la pregunta era infantil, había en ella una seriedad que hizo que Miuri sonriera de verdad, una sonrisa arrugada y genuina que mostraba los años que había vivido y las batallas que había librado. Sí, dijo. ¿Cómo proteger a Rupert? Y a los amigos. Y a uno mismo. Nobara asintió con la misma seriedad con que había hecho la pregunta, y luego, con un movimiento que sorprendió a todos en la habitación, extendió a Rupert hacia Tensi. Toma, dijo. Ya lo abracé. Ahora es tu turno. Tensi tomó a Rupert de sus manos, y en ese pequeño intercambio, en ese gesto de generosidad que una niña de 3 años había aprendido en cuestión de minutos, sintió que algo en su interior se ablandaba.
Algo que había estado rígido desde que despertó en este mundo, algo que había mantenido como un caparazón para protegerse de la extrañeza de su nueva existencia, comenzó a ceder. No era que hubiera encontrado un hogar. No era tan simple, ni tan rápido. Pero había encontrado algo que se le parecía. Una niña que le recordaba por qué había sonreído en primer lugar, una anciana que veía en él un potencial que él mismo apenas comenzaba a comprender, y un futuro que, por primera vez, no se sentía como una condena sino como una posibilidad. Parte séptimo. Primeras noches. Esa noche, después de que Miuri preparó una cena sencilla pero abundante, sopa de miso con tofu, pescado a la parrilla, arroz y verduras encurtidas, y después de que Nobara se resistió a irse a dormir hasta que Tenshi le prometió que Rupert estaría allí para ella por la mañana, Tenshi se encontró solo en su nueva habitación. La casa estaba en silencio. El tipo de silencio que solo se encuentra en lugares alejados de las ciudades, donde el ruido más fuerte es el viento entre los árboles y el crujido ocasional de la madera que se expande con el frío nocturno. A través de las ventanas, podía ver el jardín iluminado por la luna, las piedras dispuestas en sus patrones, las sombras de los árboles moviéndose lentamente. Se sentó en la cama, con Rupert en su regazo, y permitió que su mente repasara los eventos del día. Había sido reclutado por Miuri Kujisaki, la abuela de Nobara. Eso significaba que estaba oficialmente dentro del mundo de los hechiceros, o al menos en sus márgenes. Miuri no era una hechicera de alto rango, al menos, no en el material original que él recordaba, pero claramente tenía experiencia, claramente sabía lo que hacía. Y lo más importante, sabía que él podía ver maldiciones, y había decidido entrenarlo. ¿Por qué? Se preguntó, no por primera vez. ¿Por qué vino a buscarme? ¿Qué vio en mí que no vio en otros niños? No tenía respuesta. Tal vez era su apariencia angelical, como decían las cuidadoras. Tal vez era la forma en que las maldiciones se alejaban de él, un comportamiento que Miuri había notado. Tal vez era simplemente que su energía maldita, ahora que su técnica se había activado, era lo suficientemente notable como para atraer la atención de alguien que sabía lo que buscar. O tal vez, pensó con una punzada de algo que no era exactamente miedo pero se le parecía, tal vez Miuri había sentido algo más. Algo que no debería estar allí. Algo que no pertenecía. Mi conciencia, pensó. Mi memoria de otra vida. ¿Puede un hechicero sentir eso? ¿La energía maldita de un alma que ha vivido antes? No lo sabía. En el material original de Jujutsu Kaisen, no había un precedente claro para la reencarnación. Kenkaku había transferido su cerebro a diferentes cuerpos a lo largo de los siglos, pero eso era diferente, era una técnica, una manipulación deliberada, no el renacimiento natural de un alma. No había nada en el manga que explicara su situación. Tendré que tener cuidado, decidió. No puedo revelar nada sobre mi vida pasada. No puedo dejar que nadie sepa que sé cosas que no debería saber. Al menos, no hasta que sea lo suficientemente fuerte como para protegerme si las cosas salen mal. Pero incluso mientras tomaba esa decisión, otra parte de su mente, la parte que seguía siendo Adrián González, el hombre que había visto compañeros caer por no hablar cuando debían, que había aprendido que el silencio a veces mataba tanto como las malas decisiones, le susurraba que la cautela absoluta también era una forma de cobardía. «Vas a cambiar el futuro», le recordó esa voz. «O al menos, vas a intentarlo. No puedes hacer eso escondiéndote. No puedes salvar a Nobara si ni siquiera le dices que hay algo que salvar». Cerró los ojos y dejó que el conflicto interno se disolviera en la oscuridad detrás de sus párpados. No necesitaba resolverlo ahora. Tenía tiempo. Era un niño de 5 años, recién llegado a una nueva casa, con una técnica innata que apenas comenzaba a comprender y una nueva familia que apenas comenzaba a conocer. Rupert estaba caliente contra su pecho, todavía conservando el calor de los brazos de Nobara, y en algún lugar de la casa, en una habitación no muy lejana, una niña de 3 años dormía con una sonrisa en su rostro que mostraba el espacio vacío de un diente que aún tardaría en crecer. Nobara Kujisaki, pensó mientras el sueño comenzaba a arrullarlo. La futura hechicera. La que morirá en Shibuya. No en mi vigilancia. No ahora que sé que existe. Y con esa promesa silenciosa, el niño que había sido un obrero mexicano llamado Adrián González, que ahora se llamaba Tenshi y vivía en la casa de la familia Kujisaki, se durmió por primera vez en lo que comenzaba a sentirse como un hogar. Parte octavo. Los días siguientes, los primeros días en la casa de los Kujisaki, fueron una mezcla de adaptación y observación. Tenshi descubrió rápidamente que Miuri era una mujer de rutinas estrictas.
Se levantaba antes del amanecer, Tensi escuchaba sus pasos en el pasillo cuando el cielo aún estaba oscuro, el sonido de las puertas corredizas abriéndose y cerrándose, el olor del té verde que comenzaba a prepararse en la cocina, y su día era una estructura precisa de actividades que no dejaba espacio para la ociosidad. Pero también descubrió que su severidad tenía límites. Cuando Novara se despertaba con pesadillas, y descubrió que las tenía con frecuencia, aunque la niña se negaba a admitirlo, Miuri estaba allí con una taza de leche caliente y una voz que, aunque no perdía su firmeza, adquiría un timbre más suave. Cuando Tensi, en su segundo día, dejó caer una taza de té y se quedó paralizado esperando una reprimenda que no llegó, había olvidado que ya no estaba en el orfanato, donde los accidentes se castigaban con miradas frías y comentarios sobre lo torpe que era. Miuri simplemente limpió el desorden con un paño y puso otra taza frente a él sin decir palabra. Novara, por su parte, era exactamente lo que su apellido prometía. Una fuerza de la naturaleza con patas cortas y una determinación que parecía desproporcionada para su tamaño. Desde el primer día, adoptó a Tensi como su proyecto personal. No estaba claro si lo veía como un hermano mayor, un nuevo juguete, o un desafío, pero lo que estaba claro era que no tenía intención de dejarlo en paz. Tensi. Era su grito de guerra, lanzado desde cualquier punto de la casa en cualquier momento del día. Vamos a jugar. Tensi. Mira lo que encontré. Tensi. Tensi. Y él, para su propia sorpresa, no se molestaba. Había algo en la energía implacable de Novara, en su forma de lanzarse a la vida sin red de seguridad, que le recordaba por qué había disfrutado tanto el manga original. Novara Kujisaki era un personaje que no se doblegaba, que no pedía permiso para existir, que enfrentaba el mundo con una confianza que bordeaba la arrogancia pero que siempre, siempre, estaba respaldada por la voluntad de hacer lo necesario. Y ahora, ver esa misma calidad en una niña de 3 años, sin filtros ni artificios, era algo que Tensi no podía evitar admirar. ¿Por qué siempre estás tan serio? Le preguntó Novara al tercer día, mientras compartían una merienda de mochi en la cocina. Ella tenía pegajoso de anko en las mejillas y los dedos, y lo miraba con esos ojos marrones que parecían querer desarmarlo. Mi abuela dice que los niños deben reír más. ¿Tu abuela dice eso? Preguntó Tensi con una ceja levantada, dudando mucho que Miuri Kujisaki hubiera pronunciado jamás una frase tan optimista. Novara hizo una mueca que era a la vez una confesión y un desafío. Bueno, yo digo que ella lo piensa. Aunque no lo diga. Tensi no pudo evitar soltar una risa corta, y el sonido pareció sorprender tanto a Novara como a él mismo. La niña sonrió con triunfo, como si acabar de ganar una batalla que no sabía que estaba librando. Ahí está. Exclamó, señalándolo con un dedo cubierto de anko. Una sonrisa. Sabía que tenías una. No es que no tenga una, dijo Tensi, recuperando su compostura. Solo que no siempre hay razones para usarla. Siempre hay razones, dijo Novara con la convicción absoluta de los 3 años. Solo que a veces no las ves. Y con esa frase, dicha mientras se lamía el anco de los dedos con la falta de ceremonia de un gato acicalándose, Novara le dio a Tensi más para pensar que cualquier sesión de entrenamiento que Miuri pudiera haber planeado. Parte 9. El entrenamiento comienza fue al final de la primera semana cuando Miuri anunció que el entrenamiento comenzaría. A partir de mañana, dijo durante la cena, con la misma naturalidad con que habría anunciado el menú del día siguiente, Tensi comenzará su entrenamiento básico. Novara, tú también participarás en lo que puedas. Novara, que estaba en medio de apuñalar un trozo de pescado con sus palillos con más entusiasmo que precisión, levantó la vista con los ojos brillando. ¿Entrenamiento? Preguntó. ¿Cómo pelear? Como control, corrigió Miuri. Control de la energía. Control del cuerpo. Control de la mente. No hay pelea sin control. Tensi observó el intercambio en silencio, procesando. El entrenamiento de hechiceros no era algo que se viera en detalle en el manga original, al menos no en sus etapas más tempranas. Sabía que Gojo había entrenado a Megumi y a Yuta, pero esos eran casos especiales, prodigios que requerían métodos diferentes. El entrenamiento de Novara, según lo que recordaba, había sido principalmente a través de su abuela, usando técnicas que involucraban muñecos y objetos imbuidos de energía maldita. ¿Qué tipo de control? Preguntó, y su voz salió más calmada de lo que se sentía. Miuri lo miró con esos ojos que parecían verlo todo. Primero, el control de la energía maldita. Necesitas aprender a sentirla, a moverla, a contenerla. Luego, el control del cuerpo. Un hechicero no puede confiar solo en su técnica.
necesita que su cuerpo sea capaz de ejecutar lo que su mente planea. Y finalmente, hizo una pausa, y por un momento su expresión se volvió más grave. Finalmente, el control de la mente. Un hechicero que no controla sus emociones es un peligro para sí mismo y para los demás. La energía maldita nace de las emociones negativas, pero dejarse llevar por ellas es el camino más corto hacia la perdición. Nobara escuchaba con una atención que Tenshi no le había visto antes. Sus manos habían dejado de jugar con la comida, sus ojos estaban fijos en su abuela, y había en su expresión algo que no era miedo ni reverencia, sino algo más parecido a reconocimiento. Como si las palabras de Miuri resonaran con algo que ya sabía, algo que ya había sentido pero no había podido nombrar. ¿Y qué pasa si no puedo controlarlas? Preguntó Nobara, y su voz era más pequeña de lo habitual. Las emociones, digo. Miuri la miró, y por un momento, la severidad que era su máscara cotidiana se desvaneció. Entonces te ayudo, dijo simplemente. Para eso estoy aquí. Para enseñarte. Para ayudarte a encontrar el equilibrio. Fue la primera vez que Tenshi escuchó a Miuri decir algo que sonaba incondicionalmente amable, y el impacto en Nobara fue visible. La niña parpadeó varias veces, como si sus ojos necesitaran aclararse, y luego bajó la vista hacia su plato. Bueno, dijo, y su voz había recuperado su tono habitual de desafío, aunque ligeramente más suave, entonces enséñame. No me voy a quedar atrás solo porque soy más chica. Miuri sonrió, esa sonrisa pequeña y contenida que Tenshi estaba aprendiendo a reconocer como subversión de la aprobación. Eso espero. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Tenshi se encontró repasando lo que sabía sobre el entrenamiento de hechiceros. En el manga, se mencionaba que la mayoría de los hechiceros aprendían a controlar su energía maldita a través de la meditación y ejercicios de respiración, similares a las prácticas de algunas artes marciales. También se mencionaba que el entrenamiento físico era esencial, no solo para la fuerza sino para la resistencia, las batallas contra maldiciones podían durar horas, y un hechicero que se cansaba rápido era un hechicero muerto. Mi técnica es sobre límites y fronteras, reflexionó. Eso sugiere que mi energía maldita será más efectiva en la contención, en la separación, quizás en la defensa. Pero no puedo confiar solo en eso. Si termino en una situación como Shibuya, necesitaré ser capaz de pelear. Necesitaré ser fuerte de verdad. Rupert estaba a su lado en la cama, y por un momento consideró si debía intentar practicar el control de energía esa misma noche. Pero la fatiga de la semana, la adaptación a una nueva casa, la presencia constante de Nobara, la anticipación del entrenamiento, lo venció, y sus ojos se cerraron antes de que pudiera tomar una decisión. Soñó con obras de construcción, con varillas de acero que se doblaban como serpientes, con concreto líquido que se solidificaba en formas que no había planeado. Soñó con un capataz que le gritaba en español, con compañeros que desaparecían uno a uno, con un edificio que crecía hacia el cielo sin que él pudiera detenerlo. Y luego soñó con una niña con un diente faltante, que sostenía un oso de peluche y le sonreía con una confianza que no merecía, y el sueño se volvió más suave, más cálido, hasta que despertó con la luz del amanecer entrando por la ventana y el sonido de los pasos de Miuri en la cocina. El primer día de entrenamiento fue, en apariencia, decepcionantemente simple. Siéntate, dijo Miuri, señalando un cojín en el centro del dojo. Cierra los ojos. Respira. Tenshi obedeció, acomodándose en el cojín con la disciplina de quien ha pasado años siguiendo instrucciones. Nobara, a su lado en un cojín más pequeño, se retorcía impaciente, pero una mirada de su abuela bastó para que se quedara quieta. Ahora, continuó Miuri, sentada frente a ellos con las piernas cruzadas y las manos apoyadas en las rodillas, quiero que sientan su interior. No piensen, no imaginen. Solo sientan. ¿Dónde está la calma? ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está lo que les da energía y dónde lo que la consume? Tenshi cerró los ojos y trató de hacer lo que decía. Al principio, no sentía nada excepto el tatami bajo sus piernas y la luz del sol en sus párpados. Pero luego, a medida que su respiración se hacía más lenta, más regular, comenzó a notar algo. Era como si dentro de él hubiera un río subterráneo, un flujo de algo que no era físico pero tampoco completamente intangible. A veces el flujo era suave, constante, como un arroyo de montaña. Otras veces se agitaba, formaba remolinos, se aceleraba sin razón aparente. Y en los bordes de ese río, donde su corriente tocaba los límites de su ser, sentía algo que podría ser, una frontera. Ahí, pensó, y el pensamiento fue menos una palabra que una sensación de reconocimiento. Ahí está. Ese es mi límite.
La línea donde termino yo y comienza el resto del mundo. ¿Lo sientes? Preguntó Miuri, y su voz parecía venir de muy lejos, aunque Tenshi sabía que estaba justo frente a él. Sí, dijo, y su propia voz le sonó extraña, como si no estuviera completamente seguro de haberla pronunciado. Bien. Ahora, sin forzarlo, quiero que imagines que puedes tocar ese río. No lo alteres, no intentes cambiarlo. Solo tócalo. Reconoce que está allí. Tenshi extendió su conciencia, no tenía otra palabra para describirlo, hacia ese río interior. El momento de contacto fue extrañamente familiar, como si hubiera hecho esto antes, aunque sabía que no era así. Pero la información que había recibido durante la activación de su técnica, esa descarga masiva que casi lo mata, de repente parecía tener un propósito. Era como si su cuerpo supiera lo que hacer, incluso si su mente consciente aún no lo entendía del todo. El río respondió a su toque. No de forma dramática, no con explosiones de energía o fenómenos visibles, sino con un simple cambio de ritmo. El flujo se hizo un poco más suave, un poco más armonioso, como si el reconocimiento de su presencia fuera suficiente para calmarlo. Está bien, dijo Miuri, y Tenshi sintió que su voz estaba más cerca, más presente. Muy bien. Ahora, lentamente, vuelve a la superficie. Cuando estés listo, abre los ojos. Tenshi obedeció. Al abrir los ojos, el dojo le pareció más brillante, más nítido, como si hubiera estado viendo a través de un vidrio ligeramente sucio y alguien lo hubiera limpiado. A su lado, Nobara tenía los ojos apretados con fuerza, su pequeña cara fruncida en una expresión de concentración tan intensa que era casi cómica. No me sale, murmuró, y había frustración en su voz. No siento nada. Miuri se movió hacia ella con una suavidad que Tenshi no le había visto antes. Puso una mano en su espalda pequeña, justo entre los omóplatos, y comenzó a hablar en voz baja, guiándola a través de la respiración, a través de la relajación, a través del proceso de dejar ir la tensión que su propia determinación estaba creando. Tenshi observó, y en ese momento entendió algo sobre Miuri Kujisaki que no había captado antes. No era severa por naturaleza. Era severa porque sabía que la vida de un hechicero no permitía indulgencias, que el mundo de las maldiciones devoraba a los débiles sin piedad, y que la única manera de proteger a los que amaba era asegurarse de que fueran lo suficientemente fuertes para protegerse a sí mismos. Cada palabra áspera, cada exigencia estricta, cada momento de disciplina aparentemente excesiva, era una inversión en su supervivencia. Pero cuando Nobara finalmente abrió los ojos, con lágrimas de frustración en los bordes pero una sonrisa triunfante en los labios porque había sentido algo, un pequeño destello de energía que la había hecho temblar, Miuri sonrió con una ternura que iluminó su rostro anciano como la luz del amanecer sobre un paisaje que parecía árido pero que siempre había estado esperando para florecer. Bien, dijo, y su voz era ronca, pero no de enojo. Bien hecho, Nobara. Y Nobara, que había estado a punto de llorar de frustración, sonrió con el diente faltante y la confianza de quien acaba de dar el primer paso en un camino que sabe que recorrerá hasta el final. Parte 10. El nuevo mundo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Tenshi encontró en la casa de los Kujisaki algo que no había tenido en ninguna de sus dos vidas: estabilidad. No era una estabilidad cómoda, ciertamente. Miuri los hacía entrenar todas las mañanas antes del desayuno, y todas las tardes después de la siesta, y los ejercicios eran exigentes de una manera que Tenshi, a pesar de su experiencia en trabajos físicos, encontraba desafiante. Correr, saltar, caer y levantarse, repetir una y otra vez hasta que los músculos temblaban. Ejercicios de respiración que parecían simples, pero que dejaban su mente más exhausta que su cuerpo. Meditaciones que lo obligaban a confrontar no solo su energía maldita, sino también los rincones oscuros de su propia conciencia, los recuerdos de una vida que ya no existía, la culpa de haber muerto solo en un sofá, viendo anime mientras su cuerpo se apagaba lentamente. Pero también era una estabilidad que incluía las comidas compartidas, las historias que Miuri contaba sobre su juventud como hechicera en un Japón muy diferente al actual, las risas de Nobara cuando lograba algo que antes no podía, los momentos de silencio en el patio trasero cuando el sol se ponía y las maldiciones débiles del vecindario comenzaban a moverse en los bordes de la oscuridad. Aprendió que Nobara no solo era enérgica sino también profundamente leal, incluso a sus 3 años.
Si algún niño del vecindario le decía algo a Tensi, y le decían, porque a pesar de su belleza angelical, su silencio y su seriedad lo hacían un blanco fácil para las burlas infantiles, Nobara estaba allí antes de que él pudiera responder, con los puños apretados y una postura que decía claramente: este es mi amigo, y si tienes algo que decirle, me lo dices a mí. También aprendió que Nobara era más perceptiva de lo que aparentaba. A veces, cuando él se quedaba mirando el horizonte con una expresión que no sabía que estaba usando, ella se acercaba y se sentaba a su lado sin decir nada, simplemente presente, simplemente allí, y su compañía silenciosa era más reconfortante que cualquier palabra. ¿Tienes miedo otra vez?, le preguntó una vez, en una de esas ocasiones. Tensi la miró. Estaban en el patio trasero, después de una sesión de entrenamiento particularmente dura, y el cielo se estaba oscureciendo hacia el color del cedro y la madura. No, dijo, y luego, porque la honestidad con Nobara se había vuelto más fácil de lo que esperaba. No miedo. Solo, pensar. ¿En qué piensas?, preguntó ella, con la curiosidad implacable de los niños. Tensi consideró la pregunta. ¿En qué pensaba? En su vida anterior, en las obras de construcción y las jornadas interminables, en el sabor de la comida que nunca era suficiente, en la soledad que había llenado su departamento como un gas invisible. En el futuro, en Shibuya, en Maito, en todas las cosas terribles que estaban por venir. En Rupert, que ahora dormía en la cama de Nobara tanto como en la suya, y en lo que significaba que algo que había sido solo suyo ahora se compartía sin reservas. En el futuro, dijo finalmente. En lo que viene después. Nobara frunció el ceño, procesando. ¿El futuro da miedo?, preguntó. A veces. Ella asintió lentamente, y luego, con un movimiento que era tan característico de ella como su sonrisa con diente faltante, se levantó y se plantó frente a él con las manos en las caderas. Pues yo voy a ser tan fuerte, declaró, con la certeza absoluta de quien no concibe la posibilidad del fracaso, que el futuro no se va a atrever a darme miedo. A ninguno de los dos. Y por un momento, en la luz que se desvanecía del patio trasero de la casa Kujisaki, con una niña de 3 años declarando la guerra al futuro con la misma naturalidad con que otras niñas declaraban su amor por los helados, Tensi sintió que tal vez, solo tal vez, el mundo no estaba tan perdido como pensaba. Eso espero, dijo, y por primera vez desde que despertó en este mundo, lo dijo con una convicción que no fingía. Epílogo. El camino por delante esa noche, después de que Nobara se durmiera con Rupert apretado contra su pecho y Miuri se retirara a su habitación con un libro de sutras que leía todas las noches antes de dormir, Tensi se sentó en la ventana de su habitación y miró las estrellas. El cielo en el campo era diferente al de la ciudad. No había contaminación lumínica que ocultara las estrellas, y se desplegaban sobre él como un manto de luz que parecía contener infinitas posibilidades. En su vida anterior, rara vez miraba las estrellas. Estaba demasiado cansado, demasiado ocupado sobreviviendo. Pero aquí, ahora, tenía tiempo. Tenía espacio. Tenía una familia que no era perfecta pero que era suya. No sé qué voy a ser, pensó, mirando la constelación de Orión, que reconocía de las pocas veces que había salido al campo en su vida anterior. No sé si voy a ser un hechicero fuerte. No sé si voy a poder cambiar el futuro. No sé si cuando llegue Shibuya, voy a estar listo. Pero sabía una cosa. Sabía que no iba a dejar que Nobara Kujisaki muriera en el suelo de una estación de tren, con la cara destrozada y la conciencia desvaneciéndose mientras sus compañeros luchaban sin saber si volverían a verla con vida. No mientras él tuviera algo que decir al respecto. Rupert estaba en la otra habitación, en los brazos de una niña que aún no sabía el peso del destino que llevaba sobre sus hombros. Pero él lo sabía. Y cargaría con ese conocimiento, con ese peso, con esa responsabilidad, hasta que pudiera hacer algo con ello. Tensi, el niño de aspecto angelical que había sido Adrián González, el obrero mexicano que trabajó hasta morir, sonrió a las estrellas con la sonrisa pequeña y sería que estaba aprendiendo a usar más a menudo. Buenas noches, mundo, murmuró en español, el idioma de su primera vida, el idioma que nadie aquí entendería. Buenas noches, Nobara. Buenas noches, Miuri. Buenas noches, Rupert. Y cerró la ventana, se metió en la cama, y durmió el sueño tranquilo de quien ha encontrado un propósito en el lugar más inesperado. Afuera, en los bordes del jardín, las pequeñas maldiciones que pululaban alrededor de la casa Kujisaki se mantenían a distancia, sus formas sombrías temblando en la oscuridad sin atreverse a acercarse demasiado.
Dentro de la casa, una niña de 3 años abrazaba un oso de peluche con un moño rojo, y una anciana hechicera sonreía en su sueño, y un niño que había vivido 2 vidas descansaba por fin en paz. Pero la paz no duraría para siempre. El mundo de Jujutsu Kaisen era un mundo de violencia y sacrificio, de maldiciones que devoraban y hechiceros que se consumían en la lucha contra la oscuridad. El futuro que Tenshi conocía, Shibuya, el reino de la prisión, la masacre, la muerte, se acercaba con la inevitabilidad de un tren que nadie podía detener. Pero tal vez, pensó Tenshi mientras el sueño lo envolvía, tal vez los trenes podían cambiar de vía. Tal vez las líneas del destino no eran tan rígidas como parecían. Tal vez, con suficiente fuerza, suficiente voluntad, suficiente tiempo, incluso lo inevitable podía ser desviado. Esa era la esperanza con la que se durmió. Y esa era la promesa con la que despertaría, cada mañana, en la casa de los Kujisaki, junto a la niña que algún día sería una gran hechicera, bajo la tutela de la anciana que había visto suficiente oscuridad como para saber que la luz valía la pena. El camino por delante era largo. Estaba lleno de peligros, de maldiciones, de decisiones imposibles. Pero por primera vez en cualquiera de sus 2 vidas, Tenshi no caminaba solo. Y eso, pensó mientras la última brasa de conciencia se apagaba en el sueño, era suficiente. Por ahora. Fin del primer arco.